En la clase de hoy vamos a ver protocolos de neuro. Vamos a hacer estos que nos quedaba. Neuro y angioresonancia. Vamos a ver todas imágenes, vamos a ver hoy. Em, Esto es importante porque viene de la mano con la solicitud de los estudios, ¿verdad? O sea que cuando nos piden una resonancia de cerebro, sí, es muy importante también saber y decantar qué es lo que lo que tenemos que hacer. Sí, porque una cosa es estudiar el cerebro en sí y otra cosa son las variantes que podemos llegar a puntualizar o hacer foco en el cerebro. Vamos a hablar de los nervios ópticos, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacer un estudio, diríamos, de cerebro, pero apuntado hacia los nervios ópticos o en su defecto también puede ser alguna otra estructura como la hipófisis también, que tiene un protocolo aparte. O a veces pasa también que lo que es el diagnóstico presuntivo es lo que nos da a nosotros la herramienta para poder modificar ese protocolo de cerebro acorde a cuál es el diagnóstico presuntivo por la cual viene esa solicitud. Pero al margen de eso, cualquiera de estas variantes que les mencioné, dependiendo del diagnóstico o inclusive de la anamnesis que le hacen al paciente, estas tres secuencias que están viendo aquí, T2, FLAIR y difusión, se las consideran secuencias base del cerebro. ¿Mm? Que esto es importante, ¿por qué? Porque supongamos que le citan a un paciente, ustedes tienen una cantidad de tiempo para hacer ese paciente, supongamos unos 20 minutos, y esos 20 minutos ustedes ven que no les va a alcanzar porque el diagnóstico encuadra otra región. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un poquito del cerebro y después van a focalizarse en donde tienen que hacer la resonancia o dirigir su estudio. Secuencias base entonces del cerebro, estas tres no pueden faltar. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, que ya lo vamos a ver también en la clase que viene. Supongamos que llega un paciente con una indicación de angioresonancia magnética de cerebro. ¿Sí? Ustedes van a ingresar al paciente, van a hacer estas tres primeras secuencias y después la angioresonancia. Si no, sería un estudio que sería incompleto, sería un estudio que le falta exploración, o sea, se lo van a rebotar a ese estudio, ¿no? Entonces, como secuencias base, para cualquier variante de estudios del sistema nervioso central, o sea, el cerebrito, T2, FLAIR y difusión. En el caso de que estén en un abierto, bueno, podrían agregar un ecogradiente, un T2 estrella, o si no, estas dos, ¿sí? Pero nunca dejar o focalizarse en una sola región y después completar, digamos, el estudio con todas las secuencias a esa región en particular. Siempre hacer exploratorios del cerebro. Y estas tres son las secuencias base. Dicho esto, seguimos. Entonces, a ver, dependiendo del diagnóstico presuntivo, dependiendo de la patología, dependiendo de por qué viene ese paciente a estudiarse, uno de los casos que se pueden llegar a encontrar por el motivo de la solicitud de esa resonancia de cerebro es por deterioro cognitivo. El paciente tiene ese diagnóstico. Entonces, ¿cuál va a ser su proceder? Va a ser aplicar el protocolo de cerebro que vimos anteriormente y van a agregar esta hermosa secuencia, un coronal T1 dirigido a los hipocampos, porque la idea es ver aquí los hipocampos, lo más desplegados posible. Si se elige esta secuencia coronal porque lo saca como si fuesen en forma axial a los hipocampos y se puede ver si están atrofiados o no. Entonces, como es un punto también de lo que es la memoria, a su vez también pasa, digamos, que se atrofian con el tiempo, ¿sí? Nosotros tendremos que agregarle a ese protocolo de cerebro, acorde a la patología por la que viene, que es deterioro cognitivo, imágenes, un coronal, por ejemplo, T1, para poder visualizar aquí los hipocampos como estamos viendo ahora. ¿Eh? Esa es una de las variantes que podemos llegar a tener dependiendo, ¿no?, de la patología. Otra de las variantes, protocolos de epilepsia. Ya acá va a cambiar el estudio en sí. ¿En qué sentido va a cambiar? Fíjense lo que es la angulación de los cortes, de un lado y del otro. Fíjense cuál es. ¿Cuál sería acá la idea? Sería tomar en un plano axial los hipocampos, como vemos aquí,
Ahí en el sagital apenas se ven un poquito, pero bueno, aquí estarían los hipocampos. Fíjense, acá se ve un poquito mejor. ¿Mm? Y esa axial va a seguir la dirección de los hipocampos. O sea, cambia, digamos, el sentido de la orientación de los cortes. ¿Está bien? Entonces, por un lado, los axiales van a seguir esta orientación y los coronales van a seguir esta orientación. La idea justamente es como le decía anteriormente, ¿sí? Tratar de sacar en este plano coronal lo más axial posible los hipocampos. A ver, protocolo de epilepsia, por ejemplo, el paciente concurre al servicio, puede pasar lo siguiente, ya puede tener declarada la epilepsia o pudo haber tenido una crisis convulsiva, es lo mismo. Si cualquiera de los dos escenarios habilita a hacer este protocolo. Porque la idea va a ser visualizarlos de esta forma, visualizar el cerebro, mejor dicho, de esta manera. Fíjense cómo se ven los hipocampos, fíjense cómo tienen sus circunvoluciones aquí, el hipocampo por un lado, ¿m? Y fíjense también en el corte coronal. En este caso, esto es una inversión en T1, fíjense el contraste perfecto que tiene entre sustancia gris y sustancia blanca, y la idea es sacar esto, ver las circunvoluciones, ver el tamaño. La esclerosis mesial lateral es otra de las patologías en las cuales tienen que aplicar este protocolo con esta angulación. ¿Cómo va a ser ese protocolo? ¿Cuál va a ser la diferencia? Y, mejor dicho, además de lo que es la orientación de los cortes en sí, se agregan secuencias que van a favorecer este contraste en sustancia gris y sustancia blanca, porque una podemos decir, una de las formas en las cuales se producen, pacientes desarrollan eh, crisis convulsiva o epilepsia, es porque tienen lo que se llama, digamos, donde tendría que haber sustancia gris, puede haber sustancia blanca o al revés, ¿no es cierto? Ahí se cambian. Esto produce justamente estas tormentas, diríamos, eléctricas en el cerebro y el paciente hace estas crisis de convulsiones, ¿cierto? O sea, convulsiona. Entonces se quieren ver lo que se llaman los focos epileptógenos, ¿sí? Cuando hay sustancia gris o blanca, digamos, distribuida mal. Entonces se busca esta secuencia que tiene un buen contraste entre ellas para poder establecer si hay focos epileptógenos o no. Entonces van a estudiar no solamente los hipocampos en sí mismos, sino que van a abarcar todo el cerebro en esos cortes coronales. La idea que también que salgan cortes bien finos, 303 con suerte, como para poder hacer todo el barrido del cerebro. No solamente al hipocampo. Sería, a ver, no estaría mal aplicado el protocolo, pero no estaría siendo completo, porque la idea de esta secuencia es abarcar todo el cerebro y poder detectar si hay focos epileptógenos o no. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente, concurre el paciente al servicio, resonancia magnética de cerebro. Esa resonancia magnética del cerebro, recuerdo a la anamnesis del paciente, ya sea el servicio del médico, decían ustedes, bueno, como sea, ustedes identificaron que ese paciente viene por una crisis convulsiva, protocolo de epilepsia. Le va a costar un poquito más de tiempo, ni hablar que sí, pero la idea es que el paciente venga, se haga la resonancia, se obtenga, digamos, su informe y listo, y ya que no esté más en el servicio, ¿verdad? Que no nos reciten pacientes es nuestro, digamos, nuestro trabajo bien hecho. ¿Mm? Esta es una de las variantes entonces que decíamos recién, protocolo de epilepsia con la diferencia en su programación, o sea, en la planificación de los planos. Fíjense también en este caso cómo primero se obtuvo un sagital T1. ¿Por qué se hace esto? Para ser un poquito más prolijo a la hora de planificarlo. Entonces, bien, ustedes pueden ver bien aquí cómo discurre aquí toda la estructura de interés y ahí ustedes pueden posicionar su paquete de cortes de una buena manera. Otra de las formas para poder seguir una orientación como la que estamos viendo sin hacer este T1 inicial en sagital es identificar lo que son las centillas ópticas. Las centillas ópticas lo pueden ver en un plano central de un localizador, una secuencia localizadora normal. Y generalmente si ustedes ya tienen donde tienen la cintilla, siguen ese plano de la cintilla y estarían haciéndolo también bien, porque siguen, o sea, se correlacionan las direcciones de una estructura y de la otra. Entonces, como para ahorrar tiempo, podría ser una buena forma, ¿cierto? De ahorrarse ahí una secuencia. Seguimos. Esclerosis múltiple, o sea, resonancia magnética de cerebro, diagnóstico, esclerosis múltiple. ¿No? En este caso,
las angulaciones no van a cambiar del cerebro normal, como ya hemos visto, que era el parámetro, sí, el parámetro que usábamos para planificar, o sea, o lo que usábamos para planificar era el cuerpo calloso. En este caso, la planificación sigue siendo la misma, pero las secuencias van a cambiar. Va a ser el mismo protocolo base que decíamos anteriormente, pero lo que se va a agregar, fíjense, miren, un STIR, sagital FLAIR, y coronal T1 para el estudio de los nervios ópticos, que también puede ser un lugar en la cual se encuentren placas de desmielinización, ¿cierto? O sea, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿Sí? Un sistema inmunológico, una enfermedad autoinmune, o sea, que el cuerpo ataca, ¿sí?, a lo que es la mielina, o sea, hace una reacción. Y la mielina es lo que es la responsable, podríamos llegar a decir, en lo que es la transmisión de ese impulso eléctrico, o sea, de las conexiones entre las neuronas en sí mismas. Entonces, si nos encontramos, mejor dicho, con una indicación de resonancia de cerebro por esclerosis múltiple, el protocolo va a ser radicalmente diferente, ¿sí? Porque tenemos que estudiar también nervios ópticos, que puede ser un lugar en el que podemos encontrar alguna placa. Em, Más o menos las imágenes, y aquí tenemos algunos casos. La principal, o sea, la que no puede faltar, ¿sí? El axial STIR, por ejemplo, se puede llegar a obviar para hacer un protocolo de esclerosis múltiple, pero esta no, que es sagital flare. Sagital flare es necesario, ¿sí? Porque vamos a observar esto, miren, todo esto sería aquí sustancia blanca, esto es un STIR, el cerebro. Fíjense cómo las lesiones siempre ¿eh? van a estar en el terreno de la sustancia blanca y no de la sustancia gris. Y van a tener la particularidad también de que van a iniciarse, o sea, a irradiarse desde el cuerpo calloso hacia arriba, todo lo que serían las fibras comisulares, si las que van a conectar los hemisferios, ¿no?, de los cuerpos. Entonces tienden a generar un tipo de imagen particular, que aquí se ve algo de esto, ¿no?, que son imágenes que se irradian hacia arriba como en forma de dedos, los dedos de Dawson se llaman. ¿No? Esto puede sucederles en consolas que están trabajando un cerebro X, o sea, el diagnóstico X, no necesariamente esclerosis múltiple, ¿m? Y se encuentran con que tienen un montón de imagencitas así, pero intensas, tiki, tiki, todas distribuidas siempre en sustancia blanca. Ustedes ya ahí tienen que sospechar de que puede ser una esclerosis múltiple, y no vendría mal hacer un sagital FLAIR a todo ese cerebro. ¿Justamente para qué? Para darle al médico una carta más, decir, mira, fíjate esta otra, sí, fíjate esta secuencia, que es muy característica, fíjense aquí como irradia desde el cuerpo calloso hacia arriba, ¿m? Para poder establecerle ya el diagnóstico. Em, Aquí tenemos otro caso, fíjense aquí cómo se irradia desde el cuerpo hacia arriba, siempre va a ser el mismo patrón. Aquí tenemos un caso que es difícil de encontrarlo, pues ya los pacientes que tienen declarada la enfermedad ya están con su tratamiento y demás, y lo que van a encontrarse es que cuando se inyecta el gadolinio, la mayoría de las lesiones no van a captar contraste, salvo estas que están aquí, por ejemplo. Esto es algo medio difícil de verlo, porque estas son lesiones activas, se llaman, o sea, se está produciendo la lesión en ese momento. Entonces el contraste va a ir a parar ahí, obviamente, una destrucción de la barrera hematoencefálica. Mm, No suele verse esto, pero si las lesiones anteriores, como ven aquí, viejas, no toman, pero las lesiones nuevas sí. Aquí vemos una cosa. Y después, por ejemplo, aquí otra particularidad tiene esta. Miren todo este metal, cómo nos borra ahí, parte ahí bueno, de la parte de los dientes, ¿no es cierto? El macizo. Así que esclerosis múltiple, protocolo base, las angulaciones las mismas. ¿Qué tenemos que abarcar? Nervios ópticos, por un lado, o sea, un coronal para los nervios ópticos, y por el otro lado también, sagital, FLAIR, no puede faltar en ese protocolo. Así como estamos viendo, son secuencias que vamos a ir agregándolas. Entonces, agregándola al protocolo base que ya teníamos. Entonces, son estudios que por ahí nos van a demandar un poquito más de tiempo. Y ese tiempo, a veces, no lo tenemos. Al revés, tenemos escasez de tiempo. Estamos corriendo contra el reloj. Entonces,
es importante eso, preferible, por ahí atrasarse un poquito más, completar el protocolo, ni hablar si ya les viene escrito qué es lo que tiene ese paciente, pero si ustedes están ahí y lo encuentran como un hallazgo, ¿sí? Completarlo con ese flare, completarlo con el coronal de estira hacia los nervios ópticos, entonces ustedes ahí ya están, digamos, favoreciendo el diagnóstico, dando una mano más o una herramienta más para el médico pueda hacer su informe. Aquí, otro de los casos que vamos a encontrar, otra de las variantes, protocolos para conducto auditivo interno. ¿Mm? Entonces, si el paciente viene por inestabilidad en la marcha, mareos o vértigos, se tiene que dirigir ese estudio hacia los nervios, que ese sería el octavo par, ¿sí? El vestíbulo coclear, que ahí se ven los dos. Inclusive aquí, miren, aquí se ven las dos vainas nerviosas como salen una y la otra, ¿no? Y formando, ¿sí? Lo que es el octavo par craneal. Em, ¿Cómo va a ser el proceder entonces? En este caso, si es una resonancia magnética del cerebro, ¿verdad? Si viene la indicación por cerebro, ¿sí? Y el diagnóstico es mareo, vértigo, o el paciente nos dice que es mareo o vértigo, realizar entonces protocolo, que lo vemos aquí, coronal T1 y T2 CAI, coronal axial T1 y T2 CAI, para completarlo. Si hay que hacer gadolinio, recuerden qué secuencias van a utilizar en gadolinio, esto aplica a todo, siempre van a ser T1s, ¿sí? Y van a elegir los planos como para poder, ¿sí? Comparar una imagen con la otra, una sin y la otra con. Ah, hay captación aquí, no hay captación, bla, 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 ¿verdad? Entonces, a ese protocolo, dependiendo cuál es el diagnóstico, agregamos estas secuencias. A veces, sí, a veces vamos a ponerle, ya viene directamente la solicitud, conducto aditivo interno. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Van a focalizarse sobre el octavo par solamente? No, no se van a focalizar. Van a hacer su secuencia base de cerebro, como lo habíamos dicho anteriormente, los tres axiales y después las secuencias correspondientes hacia lo que es el octavo par. Fíjense esta secuencia que ven aquí, que es un gradiente entre dos volumétrico. Esta es una de las formas de poder sacar, hacer un volumen de toda la estructura. Y ustedes con ese volumen después pueden hacer prácticamente lo que quieran. ¿Sí? Lo pueden poner, visualizarlos en diferentes partes, generar un volumen, recortarlo, dejar todo el complejo, o sea, de lo que es la clóquila y el vestíbulo, todo muy lindo ahí en una imagen para poder presentarlo después. Fíjense aquí, este es el conducto semicircular, el superior, como se ve en este lado. Recuerda, no sé si alguno se recuerda cuando vio la endobase, que se veía en la endobase, que venían los dos peñascos así, y veían ese pedacito que era la eminencia arcuata que estaba ahí. Bueno, es la impresión de esto que ve, lo que está por dentro, que es el conducto semicircular superior. Aquí por un lado. Ah, esto también para lo que sería, no propiamente dicho, a ver qué tengo aquí, secuencia, le agrego para un diagnóstico de escleroderma, lo mismo. Ah, le puedes agregar, para un colesteatoma, le puedes agregar una difusión a ese digamos, protocolo de oído. ¿Por qué una difusión? Porque lo que va a dar justamente es si hay una restricción de la señal del nervio, ¿no es cierto? O sea, o mejor dicho, o del tumor. Se puede agregar eso, como una difusión. Generalmente, si es ya por colesteatoma, ya se sabe, o es un hallazgo, o sea, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Que ya venga con la solicitud para estudiar un colesteatoma, o para poder identificarlo, mejor dicho, ¿sí? Generalmente va a venir con gadolini. Entonces, digamos, si querés agregársela a la difusión, se puede agregar. ¿eh? Em, a ver, otra de las variantes, por ejemplo, que estábamos viendo acá, que es la misma secuencia que se utiliza para ver nervios, porque aquí tenemos, fíjense, el tronco. En el tronco van a salir todos lo que son los pares craneales. Y acá tenemos el quinto par craneal, que es el nervio del trigémino. Este nervio que después se iba a dividir en tres partes. ¿Recuerdan cómo era la parte de sí, la parte nasal, después la parte que iba a salir por el agujerito del oval, la parte de la lengua, o sea, sensibilidad y movimiento para prácticamente toda la cara? Y también lo que sería la neuralgia del trigémino, esos pacientes que tienen ese dolor
en la cara que no se sabe por qué, que le duele, le duele, le duele, ¿sí? Puede ser producto de esto. Y aquí estaríamos viendo lo que es el ganglio de Gasser, justamente donde se apoya, veremos toda la masa del nervio y después se distribuye. Entonces, una de las secuencias para poder ver justamente el quinto par es este T2 volumétrico que veíamos anteriormente. Y aquí también seguimos viendo oído. Fíjense, está más o menos a la misma altura. Aquí y aquí. Entonces, un axial volumétrico que obtenga todo ese volumen de ese tronco, ahí podemos identificar cualquier tipo de patología o en su efecto completar ese protocolo para lo que realmente, o sea, para lo que se indicó o en su defecto nos podemos llegar a encontrar. Y decimos, bueno, acá tenemos un hallazgo, ¿sí? Entonces a ver qué podemos hacerle de más como para poder identificarlo. Entonces, secuencias volumétricas, gradiente T1 y T2, ampliamente utilizadas en neurología y en abdomen por resonancia, ellos que ofrecen cantidades de imágenes en corte fino sin separación entre ellos, para hacer lo que son las reconstrucciones en 3D de luego. Toda secuencia volumétrica, de alguna manera, la podemos procesar y hacer ese proceso, podemos ir sacando estructuras, borrándolas, o presentando, diríamos, ya toda esa estructura en un solo volumen de lo que queremos solamente mostrar. Em, t- a veces vienen también indicaciones de tronco del encéfalo. Entonces, hacemos el protocolo de cerebro, como hacíamos siempre, como lo hacemos siempre, y secuencias volumétricas al tronco, en axial y en coronal. No puede faltar el coronal. Entonces, todo ese volumen a todo el tronco del cerebro, que bueno, lo veríamos bien, por ejemplo, en un sagital. Veíamos un sagital T1 exploratorio, que siempre es bueno para un protocolo de cerebro hacer un sagital T1 exploratorio para después hacer toda la planificación que corresponde luego a ese protocolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les va a ayudar muchísimo a identificar estructuras. Así como veíamos anteriormente, o sea, con una imagen, con un localizador solamente, planito, solamente tenemos ahí el cerebro, vemos el cuerpo calloso, sí, tenemos estructuras como para poder empezar a angular, ¿sí? Pero queda mejor sí, va a poder obtener un T1 y después sobre ese T1 ir haciendo el resto de la secuencia, sobre todo para tener un estudio en orden, prolijo. Entonces, solicitud de cualquier nervio periférico, tronco del encéfalo o fosa posterior, gradiente T2, como estamos viendo aquí. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre secuencias de gradiente y lo que eran las secuencias spin-echo? Una de las grandes diferencias, ¿sí? Es el tiempo, ¿no es cierto? Que teníamos muchísimo menos tiempo, ¿m? Para poder obtener un volumen en eco de gradiente versus lo que es una secuencia Spinetta en sí. ¿Por qué era eso? Recuerden, diagrama de secuencias, pulsos de radiofrecuencia, esos pulsos de radiofrecuencia podían ser en diferentes ángulos, no necesariamente pulsos de 90 grados como hacíamos en las secuencias Spinetta, pulso de 5, pulso de 10, pulso de 15. Entonces, con ese poquito nomás de energía, nosotros ya podemos de ahí obtener señales, y esas señales hacen que también sea menor el tiempo para poder obtener todo un volumen. Esto va a venir de la mano también con las secuencias que van a venir más adelante. Así que ya esto vamos a verlo acá, a ver si pasa. Exactamente, aquí por ejemplo tenemos alguna patología. Fíjense qué lindo se ven los dos trayectos de los nervios aquí en lo que es el volumétrico T2. Fíjense cómo se necesita esa secuencia. Y por otro lado acá, ¿qué tenemos? Una diferencia. Fíjense también lo que es la diferencia o lo que es lo importante que son las secuencias comparativas. Poder comparar dónde hay un realce y en dónde no, que esa era una de las preguntitas que tenía el trabajo. Entonces, es de buenas prácticas para estos hallazgos, agregar al protocolo secuencias, una de difusión, para el conducto va a sumar datos del comportamiento de la lesión. Esto es lo que le decía anteriormente, compañero. Para mí, puntualmente nombra una patología, pero siempre la secuencia de difusión va a aportar ese otro dato. ¿Recuerdan cuál era entonces los datos que aportaban cuando había, por un lado, secuencias, en este caso no son de alta resolución, pero sí esto lo podemos obtener, como podemos, digamos, llamarlo alta resolución, aunque no son los parámetros, pero dan una resolución linda, importante. Además, lo que es la resolución de la resonancia en sí, más gadolinio, más difusión,
aportamos más datos, ¿sí? Para poder llegar a ese diagnóstico. Eh, entonces, si ustedes se encuentran, diríamos, con una particularidad aquí, como una patología así o algo que dicen, esto no está bien", porque comparan ya en la misma secuencia, que acá está pasando algo, ¿sí? Acá no está igual en los nervios, ¿verdad? Hay una diferencia, está más intensa esta parte, ¿sí? No es tan evidente como aquí, pero ¿con qué nos vamos a encontrar? Entonces decimos, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer de esta patología? ¿Qué será? ¿Será un tumor? Puede ser. Entonces, si es un tumor o es algo, si decimos, bueno, a ver, vamos a aportar, ¿qué aportaba más datos también hacia cualquier tipo de estudio? ¿Sí? Ese componente de lo que es la fisiología normal de la difusión del agua, por ejemplo. Entonces, la secuencia de difusión también en ambos planos, ya sea en coronal o en axial, es una cartita más para seguir dando datos positivos hacia lo que es el estudio en sí. Em, Seguimos, nos queda otra región, que es hipófisis. Fíjense qué lindo aquí este cuadradito, donde vemos todo el tronco. Fíjense cómo se ve acá perfecto lo que es el acueducto, ¿no es cierto? La resolución que tiene, digamos, la definición de la resonancia es increíble. Fíjense el mesencéfalo, aquí la parte, y fíjense esto aquí. Tiqui, tiqui, tiqui. Esto sería lo que es el tallo de la glándula hipófisis. Aquí está la glándula. Y acá pasa algo, este paciente tiene algo. Sí, porque ¿qué hay? Lo que hay abajo de la glándula, de la hipófisis, estaría lo que es la silla turca. Bien, y abajo de la silla turca, sí, tac, tendría que haber un seno, que es el seno esfenoidal, pero acá no lo tenemos a ese seno esfenoidal. Fíjense, está todo ocupado, ¿cierto? Hay cosas ahí adentro, que debería haber aire, como aquí, pero no. Bueno, a ver, volvamos aquí. Protocolo entonces de hipófisis. La hipófisis tiene la particularidad de que si se inyecta gadolinio, como está por fuera de la barrera hematoencefálica, esta glándula capta contraste. Entonces, al captar contraste esta glándula, lo que se va a tratar de hacer es justamente eso, aprovechar que si hay algún tipo de patología en la glándula, esta no va a captar contraste, pero la glándula sí. Entonces se obtiene ese contraste para poder identificar nódulos, nodulitos, macroadenomas o microadenomas, que son, bueno, que producen obviamente hormonas y demás. Entonces, cuando hay diagnósticos como hiperprolactinemia, adenoma de hipófisis u otro que remita al estudio de las glándulas, dirigir a región celar. Entonces, correcta anamnesis siempre va a facilitar nuestro trabajo. Esto va a ser también otra carta. Siempre preguntar, siempre porque viene. Nunca hacer estudios porque sí, o sea, cerebro, cerebro, no, no, vas a saber por qué viene ese paciente. Entonces el protocolo, saquital T1, T2, a la hipófisis coronal T1 y T2 también hay un dinámico, como habíamos visto en mama, un dinámico pero en la mama. La idea no va a ser aquí cuantificar la captación del gadolinio, sino ver la progresión del gadolinio en el tiempo. Va a ser diferente. En el caso de la mama nosotros lo cuantificábamos, lo veíamos, hacíamos curvas de esa captación. En este caso no va a ser necesario. Vamos así lo que hacer varias pasadas y poder ver en el tiempo cómo la glándula va a captar contraste. Una de las cosas también importantes para este estudio es que, a ver cómo decirlo, si ustedes dan la dosis recomendada de gadolinio para el estudio de una hipófisis, van a terminar lo que se llama como quemando la glándula. Va a explotar de la cantidad de contraste que va a tener, va a estar muy hiperintensa. Entonces, una de las formas es bajar la dosis. Van a bajar la dosis de contraste, van a inyectar 5 mililitros de gadolinio, no más. Con 5 minutos suficiente como para que la glándula tome contraste, se vea ese contraste, y si llega a haber algún tipo de lesión, como microadenomas, se van a poder identificar mejor y medirlo. Y fíjense también esta diferencia que hay, porque se ve hipointensa e hiperintensa. Y estos son por digamos, las hormonas que están ahí. Hay algunas que tienen contenido graso y otras que no. Entonces así se ve de esta manera, digamos. No es que haya algo patológico aquí, sino que esto es normal. Se ve así justamente por el contenido graso de las hormonas en donde se distribuye. Eh, Aquí vemos, por ejemplo, un coronal, que era el mismo paciente este que estamos viendo. Fíjense el tallo, vimos la glándula, tallo y glándula. Y fíjense toda esta masa que está aquí, toda tomó contraste. Toda tomó contraste. Entonces la idea justamente es ir viendo esto, cómo a medida que va pasando el tiempo se comporta la lesión.
Entonces, protocolo base del cerebro, las tres secuencias que vimos, y después el protocolo de hipófisis con las secuencias que vimos, y en el caso de que lleve contrastes dinámicos para poder observar el tiempo y el contraste cómo va pasando. Em, esta patología que te ven aquí, fíjense que es un tumor así como medio raro, son tumores redondos, ¿sí? Tiene ese carácter que por ahí que se expanden, y una de las formas que los nombran son de, ¿cómo era? De los muñecos Michelin, estos de los muñecos, bueno, así, muñecos de nieve, le tienen esa forma, y sí, bastante parecido, ¿sí? Porque son como bolas que se van haciendo. Creo que ahí, nos queda medio óptico. Entonces, seguimos aquí con otra de las variantes para estudio de los nervios ópticos. Huh. Aquí tenemos a veces, a ver, puede llegar a pasar desapercibido algunas cosas, pero bueno, vamos a lo base, ¿sí? ¿Cuál va a ser la angulación que vamos a utilizar? Siempre la dirección del nervio, aquí como lo vemos de un lado y del otro. Se va a tratar de hacer secuencias solamente a lo que es el nervio, o sea, lo que es la órbita. Nada más, con 11, 13 cortes ya es suficiente como para poder hacer este estudio. Aquí, fíjense, TIC y TIC, ambas direcciones. Protocolo, axial T2 con saturación, T1, después volumétrico T2, o sea, en sagital, poder ver un volumétrico de todo ese recorrido del nervio en plano sagital. Y el T2 se utiliza porque a veces hay masas que son las masas retroculares, entonces se trata de toda esta grasa que vemos aquí, se trata de saturarla. Entonces es una de las formas de que se utiliza también este T2 saturado para poder saturar la grasa de grasa retrocular. Entonces, ¿quiénes son los que dirigen los cortes? ¿Sí? Siempre va a ser el nervio, el recorrido de los nervios. Fíjense, aquí tenemos uno que es un dedo saturado. Fíjense cómo se satura toda la grasa, ¿ver? Y queda el recorrido del nervio, con lo que es la vaina nerviosa. Fíjense, acá se ve bien, acá. Lo que es la vaina nerviosa y el nervio de por sí. Si volvemos al protocolo de que sería de enfermedad desminimizante, ¿cómo van a ser sus cortes axiales en este caso? Van a abarcar desde aquí hasta quiasma óptico. No se van a ir hacia atrás, o sea, si bien el nervio sigue hacia atrás, no necesariamente van a tener que hacer todo ese recorrido, ¿verdad? Solamente hasta el quiasma óptico suficiente, que estaría más o menos a esta altura, está a la altura de la hipófisis, y no me acuerdo si era atrás o adelante, pero era adelante de la hipófisis. Tienen ahí lo que es el quiasma, ¿no? La unión de los nervios. ¿Y qué más? A ver, entonces para la secuencia, bla, bla. No, bueno, ya aquí estaríamos como para decir un protocolo de órbita o de cerebro apuntado. Aquí vemos las secuencias comparativas, lo que es por un lado T1 y por otro lado T1 también, ambos saturados, fíjense siempre con la saturación, ¿sí? Y lo que es el aumento de señal de, digamos, patología. Esto es fisiológico normal, no necesariamente es patología, estos son los músculos que van a girar al ojo, que no los manejamos nosotros, el tercero, sí, ¿no era así? El tercero y el sexto son los que mueven los ojitos. Y entonces observen las imágenes reales en contraste, diferencia de señal y los tiempos, ¿no? Siempre secuencias comparativas, ¿verdad? Como veníamos diciendo ya, desde músculo hasta lo que es sistema nervioso. Ay, fíjense esto también. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos lo que se llama un artificio es un corrimiento químico. ¿Mm? O sea, era Thermal Shift es. Porque pasa en hiperintensidad cuando hay una interfaz, en este caso de líquido grasa, y se ve un aumento de la señal, pero esto no es producto del gadolinio. Fíjense aquí, este uno sin. Es un artificio de corrimiento químico, se llama, desplazamiento químico, que no necesariamente es patológico, ¿verdad? Pero esto es un artificio de la imagen. ¿Mm? Creo que ahí ya estamos. Así, a ver, tengo aquí una pregunta. Para las órbitas del paciente debe estar con la cara limpia, sí, sí, pero en general, con la cara limpia en general. No solamente, digamos, para hacer un estudio de órbita. Aquí dejo de compartir. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, mm, ¿cómo se llaman? Las cosas de los ojos del rímel, que puede llegar a tener algún tipo
de óxido metálico o algo parecido, podemos tener algún un accidente en resonancia. Entonces se indica, digamos, que no haya ningún tipo de maquillaje, nunca, para hacer una resonancia. Eso viene también, es lo que era, es lo que es bioseguridad, ¿sí? Pero así, sí, sí, imagen limpia, porque si no lo que van a terminar viendo es que si efectivamente hay en presencia de algún óxido de hierro en ese maquillaje, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a ver, va a haber ruido, va a haber un desplazamiento metálico en la imagen, entonces no vamos a encontrar nada, y además también la posibilidad de poder quemarlo a ese paciente. ¿Mm? Eh, bueno, esa es la parte de neuro. ¿Alguna preguntita o algo? ¿Quedan un minutín? ¿Debemos mantener los ojos cerrados durante todo el estudio? No necesariamente. Así que el lunes en eso no hay problema, eh, porque siempre, o sea, siempre se van a mover los ojos. Lo tenga cerrado o no, se van a mover. Y el pestañeo no va a influir. ¿Eh? Pero no necesariamente. Ok. Sobre neuronavegación, sí, en lo que es funcionales, pero eso ya falta. Ya va a llegar algo de eso. Así que bueno. Eso sí, todo lo que es funcional es impresionante la cantidad que hay, además las cosas nuevas que hay, es muchísimo. Así que bueno, chicos, esta es la primera parte. Hacemos lo mismo aquí, hacemos break, 5 10 y vemos para la otra parte de la clase. Así que desconecto. Aquí.